Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de consejería académica aquí en el Centro PRE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quienes saluda a su profesor Alfonso Inostroza Alzamora para dar inicio a la explicación de todas las preguntas correspondientes a la semana 6 para lo que representa el avance en la asignatura de historia. Así es que les doy la más cordial bienvenida, esperando que se encuentren todos bien y vamos a empezar. Muy bien. Antes de empezar con las preguntas, vamos a ir mencionando cuáles han sido los temas que esta semana tenemos que tocar en historia. Ahora nos tocaría del Perú para la semana 6. Vamos a terminar. A ver, les voy a compartir primero, ¿ya? Les voy a compartir por aquí la diapositiva. Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Por aquí se están uniendo ya algunas chicas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, esperando se encuentren bien. Arianita y Mailing, ¿no? Ujú. ¿Qué tal, chicas? Muy bien. Ya saben que para cualquier duda, para cualquier pregunta, por favor, prenden su micro, ¿sí? Prenden su micro y me preguntan con total confianza, ¿sí? Bienvenida Gladys, Mailing, Arianita. Por aquí su profesor Alfonso Inostroza para poder absolver cualquier duda en lo que respecta a la semana 6 en historia. Esta semana estamos analizando los temas de historia del Perú, así es que vamos a compartir aquí, pues, lo que representa el análisis para esta semana de los temas, ¿ya? Vamos a terminar con lo que representa el Perú antiguo. Recordemos que la historia del Perú básicamente se compone de dos grandes etapas, para no complicar mucho el curso, ¿ya? La primera es la que hoy estaríamos terminando, analizando el intermedio tardío, y además la etapa del Tahuantinsuyo. Si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando dos tipos de periodos según los diferentes autores que San Marcos utiliza para poder analizar los temas del, del intermedio del Perú antiguo. Por ejemplo, la clasificación de intermedio tardío corresponde a John Rowe y la clasificación de Tahuantinsuyo a Lumbreras. El antropólogo John Rowe utilizó la clasificación de horizontes e intermedios, recordemos, tomando como base la cerámica, la alfarería, y cómo la expansión de dicho oficio en función a la producción alfarera o ceramista determinó que una cultura pueda llegar a expandirse o no. Si se expandía era horizonte y si no, estaba en un intermedio. O sea, porque si estaba en un intermedio tenía alcance local, alcance solamente focalizado, regional, bastante, no, digamos, no tan extenso como las del intermedio, como las del horizonte. Y para lo que viene a ser Tahuantinsuyo, esta es la clasificación ya de Luis Guillermo Lumbreras, el arqueólogo ayacuchano, que pues trabajó un criterio en función a lo económico y a lo social. En el caso de Tahuantinsuyo,
ustedes pueden entender qué es el imperio de los incas. Se ha querido hacer una especie de, vamos a decir, una autopsia del término Tahuantinsuyo y vamos disgregándolo Tawa, 4, Inti, estamos forzándolo, ¿ah? Sería Sol y Suyo, región. Entonces, las 4 regiones del Sol, el imperio de los incas, que en verdad solamente abarcaría el gobierno de 3 importantes incas, Pachacútec como organizador, Tupac Yupanqui como el gran conquistador, porque realizó la mayor cantidad de batallas que expandió el territorio de los incas, y Huayna Cápac, que logró la conquista de la zona de Colombia y una parte del norte de Ecuador, lo que hace notar que ya en ese gobierno se logró la máxima expansión territorial. El caso, pues, de Huayna Cápac, ya tras la muerte de él, viene la crisis, ¿no?, del Tahuantinsuyo. Bueno, vamos a cerrar entonces lo que es la gran primera etapa de la historia del Perú, que en este caso representa, pues, la última partecita, el intermedio tardío y el Tahuantinsuyo. A ver, pero aquí en el espacio de consejería académica, antes de poder analizar y sobre todo dar las estrategias para cómo ustedes pueden abordar esos temas y no se les haga tan complicado, quisiera saber si tienen por ahí alguna pregunta, alguna duda, de repente algún tema anterior o algo que por ahí haya quedado no tan claro, o quizá porque ustedes, yo sé que durante la semana también están revisando más información y se les puede aparecer por ahí algo, ¿no?, complicado de otras preguntas de ciclos anteriores o de repente pues algún contenido adicional que ustedes buscaron en otro libro y ya saben que pueden hacer la consulta con total confianza, ¿no? Así es que chicas, no sé, chicos, ¿tienen alguna duda? Por acá está también Camilita, está, y bueno, ya le habíamos dado la bienvenida a Gladys, a Maylin y a Ariana. ¿Alguna duda, chicas? Si no, para poder empezar, pero con total confianza, por favor, ¿ah? No tengan temor. ¿Ninguna duda? Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Qué tal? Buenas noches. Profesor, le quería hacer una consulta de la semana pasada. No me quedó muy claro de la expansión romana, de lo que inicia creo que en Italia y luego va al Mediterráneo Occidente. Ujú. Esa parte no me quedó muy claro. No sé si me podría explicar, por favor. Claro, claro, claro. A ver, para redondear esa parte, vamos a entender que Roma tiene los 3 periodos de monarquía, república e imperio. Durante la etapa de monarquía, en realidad, pues Roma estuvo en un espacio muy reducido, que es netamente el Valle del Lacio, cerca al río Tíber, ¿no? Es un espacio bastante reducido. Las guerras de expansión empezaron durante la República, que ya como tú en la información que has podido revisar y habiéndola visto en clase, es un periodo bastante extenso porque va del año 509 a.C. al año 27 a.C. Ahora, esta etapa de las guerras de expansión se debió primero por lo que Roma ya había sufrido la invasión de los etruscos durante la etapa monárquica. Entonces Roma quiere cuidar su territorio. Así es que para la conquista del norte de la península itálica se enfrenta a los etruscos. Esas guerras etruscas las gana Roma. Para la zona del centro se enfrenta contra varios pueblos que se les conoce como los samnos. Y ahí mismo en la República logra la victoria sobre los samnos en las guerras samnitas. Y en la zona ya del sur hay otros pueblos que se les llama los pirros y se enfrenta a ellos en las guerras pírricas. Estas guerras, vamos a decir, no son al mismo tiempo. Se empiezan a desarrollar entre el siglo IV, siglo III, siglo II. Para la zona ya del sur de Italia, la península, si recuerdas, este, Gladys, la península tiene como una forma de bota. Entonces la suela, la parte de la suela de la bota, por así decirlo, en el mapa, era una zona controlada por los griegos. Y a esa zona se le llamaba la Magna Grecia. Además que la Magna Grecia no solo era vamos a decir así, la parte de la suela de la bota, sino que también era una parte de la isla de Sicilia y la isla de Cerdeña. Entonces Roma expulsa a los griegos conquistando también toda esa zona, pero ahí es donde aparece el mayor rival.
y este rival era Cartago. Cartago es una ciudad-estado independiente que ha sido fundada por los tirios. ¿Quiénes son los tirios? Si hacemos una especie de recuerdo, quizá en el cole habíamos visto esto, y si no, no hay problema, para acá lo explicamos. Pertenecen a una importante civilización conocida como los fenicios. Los fenicios son, vamos a ver, una serie de comerciantes que han nacido en la zona que hoy por hoy sería el país del Líbano, que se encuentra exactamente en el borde del Mediterráneo, ya para la zona de Asia, ¿no? En esa zona, estos fenicios han fundado una serie de ciudades, como por ejemplo, y si vamos en orden histórico, fue Biblos, luego fue Sidon, luego fue Tiro, ¿ya? Y los tirios fundaron Cartago, que es ya la cuarta o ya la última ciudad-estado de los fenicios. ¿Y dónde la fundaron, no? Justamente la fundaron frente a Italia. Pero frente a Italia está el continente de África. Y exactamente en el país de Túnez, actual Túnez, es donde están los Cartago. Estos cartagineses eran llamados por los romanos punos, porque en latín era el púrpura o puno, era el tinte más vendido por los cartagineses y que se había puesto de moda en la sociedad romana en función al, al color con el que usaban sus túnicas para sobre todo la clase de los patricios, la clase alta. Entonces los cartagineses, comerciantes por naturaleza, pertenecen a los fenicios, eran pues conocidos como los punos, ¿no? Y como tenían un comercio muy bien afincado en toda esta zona que los romanos llaman el mar Tirreno y el mar Adriático, toda esa zona, el mar Tirreno, el mar Adriático, se conoce como el Mediterráneo occidental. Entonces los cartagineses controlan toda esa zona. Incluso, a pesar que Roma ha logrado expulsar a la Magna Grecia, todavía las islas de Sicilia, Cerdeña e incluso Córcega son islas que están controladas por los cartagineses. Entonces, si Roma quiere despegar al éxito y quiere encumbrarse, quiere tomar el dominio del comercio, va a tener que enfrentarlos, ¿no? Y es por ello que se dan las famosas guerras púnicas. Y en esas guerras púnicas, Roma es quien logra tener el triunfo. Ahora, son tres guerras y Roma logra la victoria en las tres batallas. Pero, ¿sabes? Eso solo le garantizaba el dominio del comercio en el Mediterráneo occidental. El Mediterráneo oriental, o sea, la otra parte del Mediterráneo, era lo que los griegos llamaban el mar Jónico, el mar Egeo. Ahí entonces Roma ya se mete con todo y logra la conquista de esa zona también y conquista todo el Mediterráneo. Entonces ya Roma es una potencia, siendo república, ¿no? Y es por ello que Roma pues mantiene todo este momento de expansión enorme, lo que la proyecta como una de las potencias que ha logrado tener mayor cantidad de esclavos también, mayor cantidad de mano de obra. Es tanta la cantidad de prisioneros que llega a tener que la esclavitud en la época romana evoluciona a otro nivel. ¿Cómo así? Ya no es el tipo de esclavitud, pues, según donde decíamos que los esclavos eran solo del Estado. Eso se llama la esclavitud masificada. Ahora es un nivel de esclavitud particularizada, porque los esclavos no solamente son del Estado, sino también de particulares, ¿no? La clase patricia puede comprar, si es que tiene mucho dinero, esclavos, y los comerciantes que venden al menudeo esclavos, se los venden a privados, a particulares, ¿no? A ver, ¿alguna duda de repente por ahí en la explicación? Profesor, los esclavos eran personas que los recogían de las guerras, ¿verdad? Del Prisioneros, prisioneros. exacto, prisioneros, así es. Ahí entonces Roma llega a tener la mayor cantidad de esclavos. Y eso también a la vez genera problemas, ¿no? Porque los esclavos, vamos, empiezan un proceso de revueltas. No sé si ustedes habrán visto la película Espartaco en Semana Santa. Es una de las rebeliones más grandes que se dio en la época de finales de la República. Ahí está entonces la rebelión del gran Espartaco, ¿no? Con Crixos, que es otro de los líderes que acompañó a Espartaco en esta rebelión de más de 80.000 esclavos, ¿ah?
Más de 80.000 esclavos. Imagínate, ¿no? La cantidad de mano de obra. No sé si por ahí Gladys algo adicional, o no sé, chicas, de repente, no sé, Camila, Maylin o Ariana, algo que de repente quisieran preguntar, de repente algo del mismo tema, o ya pasamos a lo de hoy, no sé, o un tema anterior incluso. Lo que quisiera, por favor, que me comenten es respecto al tema del primer examen. Eh, a- con todo este apuro, quiero por favor que me ayuden con esto. El tema del primer examen se desarrolló ya o todavía no, por favor, porque hubo un cambio. Se va a desarrollar después del Día de la Madre, profesor, el siguiente domingo. Entonces está pactado ya para el día 20 18. Sí, sí, profesor. Perfecto. Entonces ahorita es el momento de repente de preguntar cualquier otro tema, no hay ningún problema. ¿Algo adicional de repente por ahí? No sé, Gladys o Mailing o Camila o Ariana. Ya, pasamos entonces a lo que es lo de hoy, lo de esa semana, estos últimos dos momentos, ¿ya? A ver, el intermedio tardío. Miren dónde lo colocamos cronológicamente, entre el año 1100 y el 1400 después de Cristo, ¿ya? Para agregar esto un poquito más acá, ya está, después de Cristo. Bien, miren, otra vez acá, no se olviden de la clasificación justo que les había comentado en la intro. John Rowe y los horizontes, y justo nos encontramos aquí, ¿no? En el penúltimo ya periodo, intermedio tardío. El último momento sería horizonte tardío. Lumbreras, el periodo intermedio tardío lo llama estados regionales y el último lo llama Tahuantinsuyo o Imperio Inca, ¿ya? Pero quiero por favor que se den cuenta todas las culturas que se encuentran en el intermedio tardío al mismo tiempo. Están los Tumpis, en lo que hoy es Tumbes, Tayán, en lo que es hoy Piura, Sicán, en lo que sería hoy Chiclayo, Lambayeque. Vean aquí Cuismanco, en lo que sería hoy la zona de Cajamarca. Huamachuco, en lo que sería hoy Trujillo, Chachapoyas, en Amazonas. Chimú, que está en La Libertad y se expande hasta Tumbes, incluso por el sur hasta Lima. Chancay, que es aquí nomás en el norte chico de Lima. Ishma, que sería hoy aquí nuestra cultura, ¿ya? Los Koji aquí en Lima, los Huancas en Huancayo, Junín, los Chancas entre tres departamentos, Andahuaylas, Apurímac y Huancavelica, los Incas en el Cusco, que son quechuas, y los reinos altiplánicos, que serían en este caso los Collas, Lupacas, Pacajes, que se encuentran en la zona del lago Titicaca, en la zona de Puno, abarcando parte de Bolivia también, ¿ok? Vamos. Quiero por favor que entiendan que este periodo nace tras la decadencia del Imperio Wari. Recordemos que Wari había sufrido el fenómeno del Niño y esta serie de sequías que luego fueron acompañadas por lluvias generaron una escasez de alimentos. Esta escasez de producción agrícola generó una serie de conflictos sociales. Las diferentes ciudades cabeceras de región, como les llamaban los Wari a sus ciudades administrativas en las diferentes zonas de su imperio, empezaron a no recibir la producción de alimentación y eso generó conflictos. Se rebelaron contra la capital de Huari, que recordamos era Viñaque o Huari, localizada en Ayacucho. Ahora, estas rebeliones generaron la desestabilización y el colapso de Huari. Y en su momento de crisis, una de esas ciudades, los Chancas, llegan a darle, vamos a decir, el golpe final o el golpe de gracia. Y a partir del final de los Huari, vemos el florecimiento de varios focos regionales, como están ustedes ya analizando el intermedio tardío. Todas estas, pues, culturas. Vean este pequeño texto. La decadencia Wari y Tiahuanaco expresa el fin del horizonte medio y el inicio del intermedio tardío. En este tiempo se desarrollaron diversos estados regionales que antecedieron a la exitosa expansión del imperio inca. Pero hay que decir que los incas están también en este momento. Los incas son una etnia o cultura más de este periodo. Están ubicadas en la zona del Cusco. Vamos un poquito a adelantar, a ver, los incas, cuando aquí analicemos, van a tener tres periodos importantes.
El primer periodo es cuando son una simple tribu, un simple curacazgo, un simple ayllu, un pueblo pequeño. Al encontrarse en el Cusco, ante este pequeño momento, se le conoce por eso como periodo curacal o periodo tribal. Pero cuando los incas empiezan a hacer una serie de alianzas matrimoniales con otras etnias del Cusco, ojo, del Cusco, empiezan a formar lo que se llama la confederación, que es el segundo periodo, la confederación. Pero esta confederación va a tener un momento determinante y ese momento va a ser cuando los chancas van a querer invadir el Cusco y van a querer imponerse sobre la zona de los incas. ¿Por qué los chancas querían hacer esto? Porque los chancas eran de por sí peleoneros, tenían un carácter bastante hostil, gente muy aguerrida y pues lastimosamente no querían llevar la fiesta en paz con otros pueblos. Y ya lo habían demostrado al darle el golpe final a los Wari. Entonces estaban desde ese momento ya ensoberbecidos de poder y al querer también derribar a los incas, ahí es donde se va a, en el caso de de los incas, a jugársela al todo por el todo. Entonces la victoria de los incas sobre los chancas determina el nacimiento del imperio inca. Ahí están entonces los tres periodos, curacal, confederación e imperial. Con el nacimiento del imperio, los incas empezarán a tomar el control de todas estas culturas que ustedes están viendo en el mapa. Entonces, intermedio tardío. Durante el intermedio tardío, ¿qué periodos de los incas se estuvieron desarrollando? El periodo curacal o tribal y luego el periodo de confederación. Porque recuerda que el periodo de confederación son alianzas que los incas están teniendo con otras etnias locales del Cusco. Hasta ahí. Entonces, los incas llegan hasta la confederación. En este periodo, para que ya nos pasemos al horizonte tardío o imperio inca, recordemos que el hecho crucial se va a dar en el enfrentamiento, en el versus de los incas contra los chancas. ¿Y cómo es que se va a llamar a ese enfrentamiento? La batalla de Yaguarpampa. Así se le va a llamar. Yaguar, sangre, y Pampa, tierra. Así va a quedar la tierra llena de sangre luego que los incas logren la victoria sobre los chancas. Los van a degollar. Y toda la sangre de los chancas van a ser vertidas sobre la superficie, sobre la tierra. Y ese va a ser el momento donde ya los incas despeguen. El inca que logra la gran victoria se llama Pachacútec. Bien, ahora, antes de continuar también, quiero que ustedes tengan en cuenta estos aspectos, ¿no? El intermedio tardío, ¿sí? O estados regionales, como lo llaman Lumbreras, también tiene otras denominaciones. Ahí está, estados regionales, ¿no? Como lo llaman Lumbreras. O segundo desarrollo regional, también es validero por Lumbreras. También está este término, mira, de periodos de reinos y señoríos. Es otro término. También es validero. ¿Ya? Muy bien. Miren, aquí hay una pequeña imagen, es un cuchimilco de la cultura chancay, ¿ya? Es una pequeña estatuilla, ¿sí? De la cultura chancay. Parte de sus atisbos, en este caso, artísticos, ¿no? Bien. Bueno, una de las culturas que estábamos viendo aquí, no la mencioné, no son los chinchas, está en Inica, ¿no? Y ahora aquí las vemos, ¿no? Cada cultura tiene algo importante en comparación a las demás, ¿no? Los chinchas, por ejemplo, son como los grandes navegantes, ¿no? Considerados los grandes navegantes. Y desde Ica, ellos dominan toda esta zona, lo que sería la costa sur, en el Valle de Chincha, y han fabricado una serie de balsas, una serie de embarcaciones. ¿Qué es lo que van a hacer con estas embarcaciones? Se van a ir hasta el Golfo de Ecuador, exactamente en lo que corresponde a la isla de Puná, allá en Guayaquil. Y en esa zona es donde van a extraer este famoso, este famoso molusco, el Spondylus, ¿sí? Es una concha marina que está en las profundidades de la isla de Puná, no está en la superficie, porque hay varios tipos del famoso Spondylus, como también se le llama, y el que es el más valorado
el que los chinchas extraen es el que se encuentra en la zona de mayor profundidad. Se estima entre 20, 25 a 30 metros, ¿ya? Y pues los chinchas traen el Spondylus acá al Perú, a los Andes. Ahora tú dirás, pero profe, ¿para qué, no? Lo que pasa es que quiero que recuerden que los estados teocráticos que existen en los Andes, en el Perú, existen desde tiempos muy arraigados, desde pues la época del Arcaico Superior, para ser exactos. Recordemos que el Arcaico Superior se encuentra entre el 3000 a.C. y el 1700 a.C. Aparecieron allá en esa época Caral, Áspero, Guaricoto, ¿no? ¿Se acuerdan? Bandurria, todas esas zonas de Cotosh, Huaca Prieta. Y desde esa época los estados teocráticos necesitan Spondylus. Otra vez, la misma concha. ¿Pero para qué? Para justamente desarrollar sus rituales. Este tipo de molusco era bastante requerido dentro del mundo andino y era sí o sí utilizado en todos los rituales y les permitía a los sacerdotes, a este sector teocrático, mantener un contacto con los dioses, poder mantener una especie de conexión con el cosmos mediante su propia creencia, mediante su propio pensamiento. Entonces, no es que el Spondylus recién haya sido traído desde la época de los chinchas, solo que los chinchas se volvieron los comerciantes número uno del periodo intermedio tardío que podían proveer del famoso Spondylus. Entonces, el Spondylus ha sido traído desde el Arcaico Superior, pasando por el periodo formativo, según Lumbreras, si queremos llamarlo, el periodo siguiendo la cronología de Lumbreras, ¿no? Formativo inferior, formativo medio, formativo final, y luego entrando al periodo de estados regionales, ¿no? O primer desarrollo regional, mejor, primer desarrollo regional, luego el periodo Imperio Wari, luego aquí estamos ya en ese periodo del segundo desarrollo regional, ¿sí? Entonces, ha sido traído desde épocas muy anteriores ya. Y bueno, se dice pues el alimento de los dioses, otros le llamaban, ¿no? A la famosa concha, ¿no? Al Spondylus, ¿ya? Entonces, esto es vital. Ahorita les voy a mostrar la ruta de comercio de los chinchas. Algo que deben de ustedes de conocer, pues, es que los chinchas son un estado teocrático, ¿no? O sea, sacerdotal. Hay estratos sociales, hay clases sociales, por eso se dice sociedad estratificada. Miren, la autoridad máxima es el Chinchay Capac. Capac en quechua significa jefe o gobernante. Entonces, Chincha de los Chinchay de los Chinchas. Gobernante Chincha. No tenemos un nombre exacto porque lastimosamente no tenemos la información para poder decir con precisión un nombre de un gobernante Chincha. Hay que recordar que las culturas no tienen escritura. Son pueblos ágrafos. No han desarrollado una escritura de ningún tipo, ni alfabética, ni mucho menos ideográfica. Por lo tanto, nos cuesta poder extraer datos más precisos. De esta manera, solo le llamamos de manera genérica Chincha y Cápac. Y algo también que para que ustedes se puedan dar cuenta, miren, la pirámide Chincha en la Centinela está construida siguiendo la técnica del tapial o adobón, característico de esta época, y se considera que fue el palacio del señor Chincha, junto a la Huaca Tambo de Mora. Esta zona de la Centinela y Tambo de Mora están consideradas como capitales de los Chinchas. La silografía es el tallado en madera. La silografía es el trabajo fino, pero en madera. No vayan a decir, profe, carpinteros. La carpintería es algo más general. La silografía es el arte de la madera, el trabajo fino en madera. Voy a hacer un stop, una comparación. Cuando nosotros analizamos China y en los aportes culturales de China dijimos la imprenta silográfica. ¿Por qué dijimos imprenta silográfica? Porque la imprenta china trabaja con los tipos móviles de madera. ¿Y qué son los tipos móviles? Son las letritas. Las letritas donde luego se le baña de tinta y pum, pa, pa, a cada rato imprimes. Esos tipos móviles, por eso se dice imprenta silográfica.
Y acá tenemos la silografía. Lo que más llegaron a producir ellos en silografía son estos remos ceremoniales para las embarcaciones, vigas, timones, etcétera. Otra cosa interesante son estos famosos vasos narigones. Narigones porque representan el rostro de un ave. Este ave se llama Urpihuachay y representa una diosa para los chinchas. Y acá lo vemos, también denominados los vasos narigones. Estos vasos retratos son elaborados en plata y son una muestra del arte orfebre chincha. ¿Cómo hacían eso? Colocaban, por ejemplo, la plata, pero la hacían como una lámina, como una hoja, y ya tenían el molde en madera. Vamos a suponer, ya que tengo yo un muñequito, ¿ya? Vamos a suponer que este es el molde en madera, mira, este es el molde en madera, ¿ya? Les presento a este muñequito, se llama muñequito desestresante. Lo aprietas así y te desestresa. Ah, mira, para relajarse. Entonces, vamos a suponer que esto es de madera. Y suponte, si esto es de madera y tienes la lámina de plata lo envuelve y agarras un martillo y empiezas a martillar la lámina. Y como la lámina se va a ir pegando al molde de la madera, va a ir adquiriendo la forma de la madera. Y para eso la madera tenía una forma de urpihuachay, no, como un ave con nariz muy prominente. Y de esa manera quedaba como estás viendo el vaso ahí. Para que quede así, luego retiraban ya la plaquita, ¿no? Le sacaban la placa, el papel tipo la lámina de plata. Y luego la soldaban por la parte trasera, por abajo ya quedaba el vaso narigón. Ya. Aquí les muestro lo que viene a ser el comercio de los chincha. Como pueden ver aquí en economía, destacó el intercambio a larga distancia de productos exclusivos. Ya les hablé acerca del muyu. Este es un ejemplo de una balsa, ¿no? Miren, aquí está una balsa de los chinchas, ¿no? Esta es la reconstrucción de una balsa chincha, ¿sí? Entonces, son grandes navegantes, ¿no? Ya, pero tú ya sabes que esto no empezó en el intermedio tardío. El comercio de Spondylus, o mira cómo también lo podemos llamar, Muyu, empezó desde la época del Arcaico Superior, ¿ok? Pero aquí cobró mayor cantidad, mayor importancia. Ahora, ¿por qué se dice que el comercio es triangular? ¿Por qué se dice eso? Porque si te das cuenta, estamos formando un triángulo en el momento desde que de Chincha nos vamos hasta el Golfo de Guayaquil, allá en Ecuador, Isla Puna. Regresamos a Ica y ahora empieza la ruta terrestre. Y la ruta terrestre, vean, se va hasta el altiplano para poder extraer coca y otros productos que ellos necesiten. Acá está entonces, en dirección a la costa norte, el comercio con algunas otras culturas también se llegó a dar. En lo que los chinchas se iban hasta Ecuador, ¿por dónde pasaban? Por Lima. ¿Y quién está en Lima? Ishma. Se iban luego por toda la costa norte. ¿Y quién está ahí desde La Libertad y expandiéndose hasta Tumbes y hasta el sur por Lima? Los Chimú. Y luego está la famosa Isla Puná en Guayaquil, de donde extraen el muyu o espondylus. Y luego cuando ya llegan nuevamente a Ica, hacia la Sierra Centro y Sur, ahí están obteniendo lo que ellos necesitan, pues, ¿no? Coca, cobre, charqui, ¿no? De la zona altiplánica. Bueno, otro aspecto interesante de los chinchas es que su cerámica, vean, es utilitaria. Son recipientes de cuello largo con varios colores, por eso polícromos, y con figuras geométricas. Ahora, los chinchas es una sociedad muy interesante. Algunos creen que es la única cultura que había alcanzado el grado ya de cultura con un desarrollo así como hoy, ¿no? De tipo capitalista. Tú dirás, profe, ¿what? Es que se han encontrado una serie de monedas, ¿ah? Que los chinchas habrían utilizado, pero no son monedas como las que utilizamos nosotros, ¿no? Circulares, ¿no? No, no, no. Son en forma de hachitas. Imagínate un hacha de los leñadores, pero en pequeñito. Y como eran de cobre, por eso le dicen las hachitas de cobre. Entonces, estas hachitas de cobre han sido encontradas en la costa norte, también en Ica. Se cree que las hachitas de cobre hayan servido para ponerle un valor a los recursos que los chinchas intercambiaban. Entonces los chinchas utilizaron con los chimú y ahí con los ishma las hachitas de cobre. Ahora, ¿tú qué me podrías decir, Alfo? ¿Cuánto vale una hachita de cobre? ¿O qué puedo comprar con dos hachitas de cobre? Bueno, eso no sabemos, pues, ¿no?
Pero es interesante ya entender que los chinchas habían alcanzado casi un nivel capitalista y que le den el valor nominal a una moneda, ese valor intrínseco que hoy le damos bajo el sistema capitalista, es bastante interesante, ¿ah? Ya, ahora, son la única cultura que por haber logrado este nivel de desarrollo económico, este nivel comercial, no se hicieron tanto problema cuando Tupac Yupanqui, hijo de Pachacútec, llegó a Ica y los quiso someter. Porque recordemos que el sistema capitalista es un sistema bastante pragmático, o sea, práctico. No se hace bolas en aspectos peleanderos. Si es que en realidad business son business, los chinchas, cuando llegó Tupac Yupanqui, negociaron. Le dijeron, Tupac Yupanqui les dijo, ¿no? Mi padre, querer tomar este territorio. Bueno, se lo dijo en quechua, ¿no? Pachamanca, Cuy, Chactao, Yanay, Micanqui, ¿no? Entonces el otro empezó a negociar también. Pero ya, bueno, yo te lo explico en un sentido así más didáctico. Mi padre querer tener, tomar territorio aquí, pero tú solo tener que obedecer a mi padre y al dios Sol, y tú seguir siendo acá gobernante de todo. ¿Aceptas o no aceptas? Entonces el Chinchai Capac, no sabemos su nombre, ¿no? En términos genéricos, Chinchai Capac, le dijo, ¿qué? O sea, yo solamente obedezco a tu papá, al Inca y al Sol, y todos me van a seguir obedeciendo a mí. Yo voy a seguir acá comerciando, teniendo mi control de mi territorio. Sí, pero este territorio ahora ser Inca, pero tú tener estatus. Ah, ya, le dijo, no hay ningún problema, compadre. Hacemos negocio. Y por eso se dejaron conquistar, y la conquista fue pacíficamente, ¿no? Entonces se volvieron aliados. Los chinchas son los únicos aliados, ¿no? Prueba de eso es cuando va a ocurrir la toma de Cajamarca. Más adelante, cuando Francisco Pizarro ya se encuentra en Cajamarca y se dé la captura del Inca Atahualpa, ¿quién se encontraba detrás de Atahualpa? El Chincha y Cápac. Eran aliados, pues. Eran aliados, ¿ya? Acá está entonces, los chinchas establecieron una alianza política en condición subordinada con los incas. Bien, vamos con Chimú. Vamos con Chimú. Miren, Chimú está paralelo. Hemos dicho que tenían un comercio con los chinchas. Están en la costa norte y se van a expandir hasta desde Tumbes, mira, hasta el río Chillón, aquí nomás, acá en Lima. Pero ellos empezaron allá. ¿Dónde? En La Libertad, o sea, en Trujillo. Su capital se llama Chanchán. Así se llama su capital, ¿ya? Se cree que los chimú hayan hablado una lengua llamada el Quingnan. Y según esa lengua, traduciendo Chanchán del Quingnan al castellano, Chanchán significaría sol sol. Pero está considerada una de las ciudades más grandes hechas de adobe, de barro. Ahora, esa ciudad fue declarada por la UNESCO en el año 82 como Patrimonio Cultural de la Humanidad y además era pues la ciudad de barro más grande del mundo, ¿ah? Sin embargo, ustedes, yo les había comentado que en China, ¿no? Otra vez China, estamos acá con China haciendo comparaciones. La civilización china en el siglo XX tuvo, wow, una serie de cantidad de grandes hallazgos arqueológicos y se descubrió una ciudad de barro también más, pero más grande pues que la de Changchun. Por eso es que perdió el primer lugar. Pero bueno, al menos en América es la más grande de barro, ¿ya? Ya bueno, miren, fueron monarcas o señores, en este caso, ya destacando, tenemos acá, por ejemplo, en las autoridades que ellos tuvieron, acá el más importante está pues el Siekich. El Siekich era como el rey, el más importante. Por eso fueron como reyes, como monarcas, ¿no? O señores, bueno. Dentro de los que hemos podido recabar gracias a las crónicas tú sabes que son documentos escritos en español gracias a que los europeos cuando llegaron en el siglo XVI, o sea, 1500 y tanto, ellos empezaron a conseguir información, ¿no? De las personas que estaban viviendo por acá, de algunos hechos ocurridos en el tiempo, y si podían recabar hechos muy antiguos, bacán, pero al final ellos recababan la información escrita. Y según lo que habían recabado, lograron escuchar que el primer gobernante de la cultura chimú fue Takainamo. La pregunta es, ¿habrá existido o fue un nombre mal dado, qué sé yo, ¿no? Es bien complicado poder determinar con precisión, pero lo usamos nosotros como término clave
para Chimú. Ustedes ya después van a ver, por ejemplo, cómo fueron capaces de llamarle a ese territorio al nuestro Perú, ¿no? Esto no era Perú, esto era el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas. ¿De dónde, Michi, salió Perú? Teléfono malogrado, pues, eso va a pasar en la época de la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? Igual no Tacainamo, Tacainamo, ¿qué es eso? ¿Quién será Tacainamo? Bueno, al menos resulta bastante original si es que tienes algún sobrino, hermanito, ¿no? Para que le pongas este nombre, ¿no? Basta ya de Leonel, basta ya de Cristiano, basta ya de... ¿Qué otros jugadores hay? No sé, Del Piero, Alessandro. Empieza a utilizar tu historia. Takainamo. Hola, hola Taikito, le van a decir, Taikito. Y el último gobernante, Min Chan Kaman, el número 12. Ahí está, mire, ve. El último rey y el mayor conquistador. ¿Qué va a pasar? Te adelanto, ya te voy a espolear. Chimú, al igual que los chinchas, también van a recibir la visita de Tupac Yupanqui. Ese Tupac Yupanqui ya parecía evangélico ya, hasta que recorría todas las culturas, iba tocando de puerta en puerta. Hola, disculpa, ¿te puedo conquistar? Entonces, cuando llega hasta la zona de los Chimú, allá en Chanchan, igualito, yo tener este territorio para mi padre, tú obedecer a mi padre y al sol, pero no perder estatus acá. Entonces, ¿qué le dijo Minchancaman? Oye, tú estás loco, vete al cacho. Entonces se van a enfrentar. Entonces, tú sabes que los únicos que se dejaron conquistar amablemente fueron los chinchas. Con los chimú no. Así es que Tupac Yupanqui va a tener que emplear la violencia, ¿no? En el último examen de admisión llegó justamente una pregunta respecto a esto, ¿no? ¿Qué mecanismo empleaban los incas en sus conquistas, ¿no? Eran primero pacíficas, pero de ver que la mayoría de culturas se negaba, el 99% se negó, luego venía la parte violenta a través de una conquista militar. Bien, acá tenemos la zona sombreadita de todo el espacio geográfico que abarcó Chimú, ¿no? Estado militarista, no militarista, teocrático, sacerdotal. Ahora tú miras, Alfo, ¿chinchas eran militaristas? ¿Qué me dicen, chicas? No sé si entró algún caballero. A ver. Sí, entró Carlitos. Eh, Ariana, Carlos, Maylin, Gladys, Camila. ¿Qué me dicen? Los chinchas que ya hicimos, ¿eran militaristas o no? Un sí, un no, un sí. Vamos, dímelo, rápido. Los chinchas eran militaristas, ¿no? ¿Qué me dicen? Chicas, están ahí, Carlitos. Le respondimos por el chat, profesor. Ah, ya. Ah, tenían vergüenza de responder. A ver, hoy no tengo el chat acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... ¿Qué? ¿Y ustedes tienen chat? Yo no tengo chat. No sé si estoy compartiendo mi pantalla, no sé si la están viendo. Acá dice gente, participar, reaccionar, vista más. Y no hay chat. ¿Lo ven? Para que me crean. Pero se aprovechan de mi nobleza. Cuando no hay chat y... Profe, por el chat le No escribimos. era, profesor. Dijeron de que no era. Que no era. Muy bien, Gladys. Excelente. Lo máximo. Gladys va a ser la secretaria, ¿ya? La Alpha Secretary. ¿Ya? Gracias, Gladys. A ver, vean por aquí, por favor. En el caso de los Chimú, sí son militaristas. Su capital, Chanchán, Trujillo. Miren todo lo que lograron ir conquistando para expandirse por toda la costa norte. Conquistaron a los Sicán de Lambayeque. Recuerda que de los Sicán van a robarle la técnica artística de la orfebrería. Por eso los Chimú copian esa técnica de la orfebrería. Trabajaron en hacer aretes, collares, joyas, pulseras, anillos, piercings, narigueras, orejeras, pecheras, todo de lo que es plata, oro y las aleaciones de esos metales, siendo el trabajo más fino el tumi o cuchillo ceremonial, que era la representación del famoso dios Nailam de los Sicán,
También lo tomaron los Chimú como tío secundario. El Tumi o Íjimo, el cuchillo ceremonial. Luego conquistaron a los Tayanes, mira, en Piura, en mi tierra, Piura, guapaisano. Luego se fueron hasta Tumbes y conquistaron a los Tumpis. Y luego en el sur a Chancay, aquí en la costa norte, en el norte chico de Lima. Ahora miren, por favor, miren aquí. Chan, les adelanté, la ciudad de barro más grande de América prehispánica, capital, en este caso de la cultura chimú, está dividida en 10 ciudadelas amuralladas. Su principal actividad económica fue la agricultura intensiva. ¿Qué significa intensiva? Cuando haces que toda la tierra que tienes en función a la agricultura produzca y produce bien. Está el uso de huachaques. ¿Qué cosas son estos? Mira acá la imagen. Son huecos en la tierra para poder llegar hasta la zona del agua subterránea o la napa freática. Al llegar hasta esa zona, el agua se va empozando y al empozarse ya puedes utilizarla para la agricultura. En la imagen se aprecia la excavación de un manantial y la preparación de la tierra para ser convertidos en huachaques de cultivo. También se les llama maamaes o chacras hundidas. Bueno, acá tenemos algo interesante. La ciudad de Chanchán, 24 kilómetros cuadrados, fue construida usando como materiales adobe, quincha, caña y barro. Cada ciudadela funcionaba como palacio real, con un acceso restringido, zonas públicas, administrativas, almacenes, talleres y zonas religiosas. Ahora, los murales, que son bastante interesantes, son varios, mira los frisos, ¿no? Son relieves de barro que representan el mar, la fauna, peces, pelícanos, ardillas, seres mitológicos. Cuando tú ingresas a la ciudadela de Chanchan, encuentras a estos famosos guerreros que ves acá. Destacaron las piezas de madera, forma humana, antropomorfa, sobresaliendo estos famosos guardianes. Son de madera, ¿ya? Ahora vean por acá, chicas, chicos. Acá está la orfebrería que te dije que la copiaron de la cultura Sican o Lambayeque. Destacaron en el trabajo de la plata para la producción de joyas, asimilando las técnicas. Ojo, antes de Sican, ¿quién conoció eso? Mochica. Luego ya Sican lo llevó a otro nivel, ¿no? Como el Tumi, ¿ya? Acuérdate que en el intermedio temprano, Mochica estuvo en esa zona, pero luego fue conquistada por Wari. Pero la tradición de los grandes digamos, orfebres quedó en esa zona. Y ya cuando Sican nace en el intermedio tardío, Sican lo perfecciona mucho más, ¿no? Entonces, pero es una tradición que viene de la época mochica, ¿no? Bien, el Tumi, acá está el famoso Tumi, ¿no? El famoso, las dos únicas piezas que teníamos nosotros acá en el Museo de Antropología, Arqueología e Historia del Perú en Pueblo Libre, la fundieron. Lamentablemente, ya otro día te cuento esa historia, cómo la fundieron unos ladrones que entraron ahí al museo. Allá por el año 1981 fue. Ok, miren la cerámica. La cerámica se caracterizó por el uso de moldes, o sea, es para una, digamos, para un uso en serie, ¿no? O sea, no es que fue una cerámica refinada. ¿Cuándo es algo refinado? Cuando lo haces a mano, como en la época de los mochicas, ¿no? Los huacos retratos, ¿no? Es algo más fino. Mira, la producción de botellas con asa de estribo, acá está, ¿no? Famosa forma escultórica, un solo color monócromo, y el asa de estribo que lo ven ahí, ¿no? Está la botella que representa a un cazador chimú. Bueno, mira la religión. Shi es su diosa principal, es la luna. Ni es el mar. Y Chan, el sol. Por eso Chan Chan es sol sol. Se realizan sacrificios humanos, se practica el orfismo, que representa todo esto en función a las deidades ictiomorfas también, a las deidades del mar, ¿ya? Y aquí tenemos su decadencia. Oye, ¿cómo llegó a decaer? Te lo dije, se enfrentaron a los incas. El Auqui, recuerda que Auqui es el futuro heredero, es el príncipe ya real, ¿no? Está a punto de tomar el mando. Su padre fallece y él toma el mando. Tupac Yupanqui derrota a Minchacaman. Según las crónicas, tras una década de luchas, capturó Chanchan. ¿Y cómo logró hacer que todos se rindieran? Había desviado, y otros dicen que también destruyó los canales de irrigación. Pues pudo haber sido que desvió o destruyó los canales o desvió y destruyó. Entonces ahí está, ¿ok?
Bueno, los chancas, recuerda que están entre Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, como te comentaba, en la confluencia de estos tres departamentos. Pacarina significa lugar de origen, ¿no? Según las leyendas, su lugar de origen son las lagunas de Choclococha y Urcococha. Recordemos que ellos primero derrotaron a los Wari y después, ensoberbecidos de poder, van a querer derrotar a los incas, pero van a perder en la batalla de Yaguarpampa. Acá tenemos a los reinos aymaras. A ver, dijimos que están en la meseta del Collao, en lo que es Puno, abarcan una parte incluso de Bolivia. Su economía, en este caso, es la ganadería de altura. Recuerda que la ganadería de altura también fue la principal actividad económica de los Tiahuanaco. En la zona ya del altiplano, esa viene a ser la más importante actividad. ¿Qué era lo que principalmente domesticaban? Pues, ¿no? Los camélidos. ¿Qué son los sistemas de archipiélagos? Es el control de los pisos ecológicos. Recuerda que ellos viven en altura, ellos viven en 3.500 metros sobre el nivel del mar y allá solo tienen pocos recursos. Para poder tener una dieta alimenticia más variada, empiezan a conquistar diferentes pisos ecológicos y a eso se le conoce como el sistema de archipiélagos. Los waru es una técnica agrícola de poder gestionar el agua haciendo como pequeñas camitas de tierra, camitas de tierra, o sea, como pequeñas chacritas, y van quedando así en forma rectangular esas chacritas, ¿no? Al final, entre chacrita y chacrita, como que queda un espacio, ese es un canal. ¿Qué va a pasar? Como en la zona del altiplano llueve bastante, la lluvia finalmente se va a quedar emposada en los canales y durante el día el agua se va a calentar y durante la noche van a tener humedecidas las chacritas, o sea, los guaruguaro. Al mantener humedecidas las chacritas, es sobre ellas donde se va a poder cultivar. Y esa es la principal actividad, en este caso, la técnica agrícola, perdón, que se desarrolla en la zona alta. Ojo, no vayan a pensar que los guaruguarus se desarrollan en todo el Ande, solo se desarrollan en la zona alta, en la zona del altiplano, ¿ok? Porque ahí llueve, pues, ¿no? Ahora mira, acá tenemos los collas y los lupacas, que son los que destacan. También están los pacajes, y hay muchos otros. Ellos van a ser anexados por el Estado Inca también de manera violenta. Los collas, hay que decir, lograron hacer estas tumbas, las famosas chulpas, en el distrito de Siyustani, en Puno. Ahí están las famosas chulpas. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? Son tumbas. Imagina, tumbas. Entonces tenemos varios tipos de tumbas, ¿no? En el Perú, ¿no? Por ejemplo, en Paracas, ¿no? En la zona cavernas, en la parte de las necrópolis. Tenemos, en el caso de la cultura chachapoyas, los famosos sarcófagos de Carajía, que son como sarcófagos tipo Egipto, pero los colocan en precipicios. Es otro tipo de tumba, ¿no? Tenemos aquí también las chulpas, mira, ve, son como torreones, así en forma cilíndrica. Tienen una altura hasta de 12 metros. Altote. Además, solo hay un cadáver dentro. El cadáver de un personaje coya de la clase alta. A los que enterraban en esa chulpa solo eran a reyes o personajes de la nobleza. Fueron torres funerarias de base redonda construidas por los pueblos aymaras, o sea, en este caso coyas, pero principalmente coyas, para enterrar a sus autoridades étnicas o malcus. Las más famosas se hallan en Siyustani. ¿Ok? Coyas y Lupacas fueron los señoríos aymaras más influyentes. Sus principales poblados fueron Hatun Coya, para los Coyas, y Chucuito, para Lupacas, sus capitales, ¿ya? Chachapoyas, te había hablado un poquito de Chachapoyas, ¿ya? Si algún día pueden viajar a Amazonas, de verdad que se van a acordar de mí, van a decir, profe, tenía razón, qué bonito es. Allá está el famoso valle del río Utcubamba, entre Amazonas y también San Martín, donde se van a expandir también los chachapoyas. Sus centros urbanos ceremoniales son, acá está, Cuelap, y esta es una imagen del complejo arqueológico de Cuelap. De verdad que van a decir, wow, 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 no se van a arrepentir. El Gran Pajatén se encuentra en San Martín. Centros funerarios, los sarcófagos de Carajía que les estaba diciendo. ¿Ya? Oye, ¿qué son los pinchudos? Se tratan de estatuas de madera, vean, que colgaban de las fachadas de los recintos funerarios y representaban a hombres desnudos con manos en el pecho, orejeras y tocados en la cabeza. Ahí tenemos los famosos pinchudos. Acá tenemos el famoso sarcófago funerario de Carajía. Estos se encuentran, recuerda, en las zonas
más imposibles de poder penetrar. Los arqueólogos tienen que contratar alpinistas y gente muy experta para poder sacarlos, porque justo lo colocaban ellos, los chochepollos, en zonas inaccesibles para que nadie los pueda profanar. Mira, esto representaría un cráneo humano, es un cráneo humano. Acá debajo está el rostro en forma de máscara mortuoria, pintura en forma de vestimenta suntuosa, y acá está el cuerpo momificado envuelto en telas. Esta tradición consiste en colocar los cuerpos de los muertos en urnas o cofres. Los más elaborados, los purumachos regios, tienen forma humana y son colocados en las grietas de las paredes de los acantilados mirando a los valles o lagunas. Ya. Ahora sí, hemos dejado a los incas para esta segunda hora, pero mientras tanto vamos a ir desarrollando las preguntas en función a las culturas. Mientras voy abriendo el archivo, ¿tienen alguna consulta, duda, pregunta por ahí? Carlitos o las chicas. A ver, activen su micro, porfis, porque no tengo el chat, por favor. ¿Alguna preguntita? No sé, Camilita, Gladys. Gladys es la única, parece que tiene más dudas de repente, no sé. No tengan miedo, chicas, por favor, pregunten con confianza. No tengan temor. No les va a pasar corriente cuando hablan. Pregunten, por favor, pregunten. Para eso estamos aquí en este espacio. Si es que tienen alguna pregunta, claro, pero si no, normal, ¿no? Ya. Vamos a desarrollar la primera pregunta. A ver, Profesor, una pregunta. dímelo, Gladys. ¿Los incas hablaban el aymara o el quechua? Ninguno de los dos. Hablaban puquina. Esa es su lengua oficial. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque los incas descienden de Taipicala. ¿Y qué es Taipicala? Es la capital de los Tiahuanaco. Los Tiahuanaco nacieron en la época del Intermedio Temprano, o sea que a finales, en la época donde estaba Mochica, Nazca, esas culturas, nacen en el altiplano. Pero durante todo el segundo horizonte, cuando Wari es un imperio, ellos ya se desarrollan totalmente. Y cuando estamos acabando la época Wari, empieza una serie de invasiones a la zona del altiplano. Entonces, los Tiahuanaco son invadidos y huyeron. Se me está bajando la batería. Al huir, empiezan a separarse. Y en esa separación, ay, Dios, un ratito. Y en esa separación es que se desarrolló la esta migración por encontrar un nuevo lugar, un nuevo espacio donde, ¿no? Donde empezar. Y un pequeño grupo de ellos, un pequeño grupo es el que logra llegar al Cusco. Pero por supuesto que ya no se van a llamar tiahuanacos, se ponen pues como nombre etnia inca. Y eso es lo que nosotros podemos extraer de la leyenda de los hermanos Ayar. No son en realidad cuatro parejas, los Ayar y las mamas, sino son pueblos. Y el único pueblo que llega intacto, por así decirlo, es el pueblo de Ayarmanco con Mama Ocllo. El resto, ¿qué pasó con el resto? Fueron muriendo los hermanos, según la leyenda, ¿no? Ayarauca, Ayarcachi, Ayaruchu. Y el pueblo que representó esa pareja de Ayarmanco y Mama Ocllo son el pueblo de los Mascas. ¿Ya? Ese pueblito, o sea, pero son de Tiahuanaco. ¿Qué hablaban? Puquina. Entonces, la élite de los incas, la nobleza de sangre, habla puquina. Pero cuando llegaron al Cusco, encontraron a otras muchas etnias. Los Sauacera, encontraron los Guayas y los Coquimbos, una serie de pueblos. Entonces esos pueblos van a ser vencidos por los incas, pero como en esa región del Cusco se hablaba quechua, también los incas empezaron a asimilar el quechua. En el momento en que los incas se expanden ya después de la batalla de Yaguarpampa, digamos, el método es que todo pueblo que sea conquistado tiene que hablar quechua.
ellos van a expandir ese idioma, que también es una de sus lenguas secundarias, y no el puquina. El puquina solo lo va a seguir hablando la élite. De la élite, ojo, no solo te habla puquina, también te habla quechua. Pero para demostrar más superioridad, ellos imponen el quechua para que ellos sean, ¿no? Es como, no sé si si te habrá pasado, Gladys, que en algún momento has estado con algunos amigos y de repente, pucha, empezaron a hablar en francés. Chayalo, y uno dice, no, maldita sea, ¿por qué no aprendo a hablar francés, no? O empezaron a hablar en chino. Y uno como que se siente, claro, o sea, hay que tener actitud, ¿no? Son lenguas, ¿no? Pero quieras o no, genera un poco de exclusión. Y uno dice, chamán, como que no. Este, ese es el punto, pues. Para eso lo hacían. Entonces, ellos en su momento, la clase imponente, al momento de llegar al lugar que han conquistado, pues obviamente pueden hablar delante del resto puquina, nadie los va a entender. Y aparte, seguramente, y aparte también hablan su quechua y cuando quieren les hablan en quechua y cuando no, y entre ellos puquina, 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 y la gente, ujú, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos con la primera pregunta, ¿ya? Oye, una Dímelo, pregunta. dímelo, dímelo. Eh, ¿El Spondylus también era llamado como Muyo o es otra aparte? No, muy bien, Miley, buena pregunta. El Spondylus es también llamado Muyu, Muyu o Spondylus. Hay una variedad taxonómica. Estamos ahí utilizando ese término biológico de Carlos von Linneo. Spondylus princeps es la forma también de poder llamarlo. Spondylus princeps o Spondylus o Muyu. Ajá, es validero, cualquiera de esas formas. Muy bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Una última pregunta. Sí, ¿En la cultura chincha también está lo que es las caravanas? las caravanas, podemos llamarle caravana al grupo de pobladores que se desplaza de un lugar a otro. Y dependiendo si es que es necesario hacerlo por tierra, puede darse una especie de caravana. No tiene, la caravana no tiene, vamos, un- no es una característica para alguna cultura en especial. Cualquiera podría desplazarse en caravana. Ujú. Ah, ok, profesor, gracias. Muy bien, Miley, excelente. Bien, vámonos con esa pregunta. Pregunta uno. A ver, dice, durante el intermedio tardío se desarrollaron diversos estados regionales que antecedieron a la exitosa expansión del Imperio Inca. Mientras en la sierra se produce una diversa fragmentación regional, en la costa surgen entidades que tienen mayor estabilidad y complejidad, como fue el caso de Chincha y Chimú. Relacionar correctamente la cultura desarrollada con su característica correspondiente. Ya, ahora, si te has dado cuenta, las tres primeras líneas han sido palabreo. Vamos a relacionar, ¿ya? A ver, chinchas. ¿Con cuál lo mandan? ¿Con cuál lo mandan? Decíamos que habían practicado ¿De? de excelente, Mylene, la silografía en la madera, ¿no? Silografía, las tallas de madera labrada con las palas del timón que poseían finos, como las palas del timón que tenían finos acabados. Seguimos. Chachapoyas. Chachapoyas. Donde les dije que algún día van a ir y se van a acordar de mí. A la B. Con la B. Muy bien, acá está Cuela. Se encuentran allá en la zona de Selva Alta. Chimú. A la A. Muy bien, con la A. Y ya por último, los reinos aymaras colocaron cadáveres de sus jefes en torres de piedra, como las chulpas. Entonces la clave sería dedito. Muy bien, muy bien, muy bien. Congratulations. Lo hicieron bien. Vamos a ver si por aquí hay alguna pregunta más de culturas. Creo que sí.
Hemos trabajado varias culturas. A ver. Sí, la pregunta número 2 es de culturas. Vamos a analizarla y hoy analizamos incas, ¿ya? Ya, a ver. Pregunta número 2. Ustedes por casualidad también tienen su material ahí a la mano, ¿no, no, chicos, chicas? ¿Lo tienen? Su material. Ya, ok. Eso será un sí. Dice 2. El complejo de Siyustani se encuentra a orillas de la laguna Humayo. Allí se ubican las chulpas, que eran torreones circulares de piedra y algunas alcanzaban hasta 12 metros de alto y se caracterizaban porque su base es de menor diámetro que la parte superior. Luego de observar la figura, indique cuál fue el objetivo para la edificación de esta construcción. A. Depósitos de alimentos, textiles u otros en caso de sequía. ¿Será la A, no? ¿Qué dicen? B. Lugares de descanso incaico ubicados en la red vial o Capac Ñan, denominados tambos. C. Torreones de vigilancia militar para alertar sobre la invasión de alguna aldea vecina enemiga. D. Tumbas para albergar los restos funerarios de las principales autoridades del Collao. Y E. Sitios de culto en los caminos donde los viajeros piden y agradecen a la Pachamama. ¿Cuál es? ¿Cuál es la clave, chicas? Carlitos. Dijimos que eran tumbas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no La D. dijimos? Ahí está, la D. Perfecto. ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? ¿Ninguna? Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a empezar ahora el tema de incas. ¿Ya? Vamos a empezar el tema de incas. Pero quiero empezar el tema con una lectura, ¿ya? Vamos a hacerlo tipo aptitud verbal, ¿ya? Vamos a hacerlo tipo aptitud verbal, ¿ya? Para trabajarlo con una lecturita y ahí entramos con el tema de lleno, ¿ya? Chicos, una pregunta. ¿Ustedes están en mi salón? ¿Los días miércoles llevan conmigo o no? ¿O son de otros salones? ¿Son de mi salón? Maylin es de mi salón, creo, ¿no, Maylin? No, profesor. No eres de mi salón. Ariana, Gladys, Tania, Joseph, Carlitos. ¿Son o no son? No, profesor. Tampoco. Bueno, los invito el día miércoles a las 6. Ah, pues, pero si es que no tienen clase, ¿no? El día miércoles a las 6 de la tarde, 6:10, ¿ya? En el aula 91 acá de forma virtual, para que puedan estar pues también ya en el tema, en la clase, ¿no? ¿Por qué te quedas sorprendida, Maylin? ¿Qué pasó? Muy bien. Vamos con esta pregunta. Vamos a empezar con una pregunta acá, va a ser tipo RB, ¿ya? Tipo RB, ¿ok? A ver, ya está. Dice, el Cusco, que sirvió como el centro del imperio inca, está situado cerca del extremo norte del altiplano y, por lo tanto, genéticamente hablando, se encontraba en una zona activa donde diferentes poblaciones regionales con composiciones genéticas divergentes entraron en contacto entre sí. El presente estudio demuestra que la gente inca pertenecía al grupo del altiplano, pero sigue en duda cuando este grupo entró a la región. ¿Cuándo?
Aunque el análisis preliminar del ADN de las muestras del sitio formativo sugiere el reemplazo de algún momento de la población original por una nueva, existe aún la interrogante sobre las relaciones entre las poblaciones del periodo Inca y las del postformativo. Kenichi Shinoda, buscando el origen del pueblo inca a través del análisis del ADN antiguo. Basándonos en el análisis de la lectura, podríamos mencionar con respecto al origen incaico que A. Cusco fue el centro del imperio inca y se ubicó cerca del extremo norte del altiplano. B. Arribaron diversas etnias tiahuanaco de la zona altiplánica en un tiempo no determinado. C. El origen histórico inca, según la evidencia arqueológica, estaría en el mismo Cusco. D. El análisis del ADN no pudo determinar de forma científica el origen étnico de los incas. Y E. La leyenda de los hermanos Ayar es la más cercana al origen real del Tahuantinsuyo. Bueno, si ustedes se dan cuenta en la segunda línea, te dice está situado cerca del norte del altiplano y por lo tanto, genéticamente hablando, se encontraba en una zona activa donde diferentes poblaciones regionales, dice, con composiciones genéticas divergentes entraron en contacto entre sí. Ahí está lo del presente estudio, ¿no? Dice, demuestra que la gente inca pertenecía al grupo del altiplano, pero sigue en duda cuando este grupo entró a la región. Aunque el análisis preliminar del ADN de las muestras del sitio formativo sugiere el reemplazo en algún momento de la población original por una nueva. Existe aún la interrogante sobre las relaciones entre las poblaciones del periodo inca y las del postformativo. Bien, ¿cuál sería entonces? ¿Quién estaba en el altiplano? Y les había adelantado la idea previa. En el altiplano está Tiahuanaco. Por lo tanto, arribaron diversas etnias tiahuanaco de la zona altiplánica en un tiempo no determinado. Ahí podemos concluir con la clave besito. ¿Ya? Besito. Muy bien. Ya hemos dado la 1, hemos dado la 2, hemos dado la 4. Después vamos a dar la 3 y después vamos a dar la 5. Primero vamos a explicar la la teoría y ahora sí entramos, ¿ya? ¿Ok? Y ahí entramos, ¿ya? Pic, pic, pic. Listo. Muy bien. A ver. Bienvenido por ahí a Joseph, a Cristina también. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? Esperando que se encuentren bien. Tahuantinsuyo. Hemos intentado forzar la palabra diciendo que Tahuas es 4, Inti, Sol y Suyo es región, la región de las 4 regiones del Sol. Pero en realidad les voy a decir algo. En ninguna crónica existe el significado de la palabra Tahuantinsuyo. No, no existe el significado hasta el día de hoy. No existe significado. Pero esto lo relacionamos con el Imperio Inca. Otra manera de poder llamarle este periodo, horizonte tardío, según John Rowe, Imperio Panandino, mezclando un poco lo de Rowe y lo de Lumbreras, o la última síntesis cultural. Bueno, quiero que lleguen a ver cuáles son las famosas regiones o suyos que llegaron a formarse tras la batalla de Yaguarpampa entre los incas y los chancas. Por acá está el Chinchay suyo. Oye, ¿por qué le llamaron Chinchay? Por los chinchas, pues, sus aliados. Por eso le llamaron Chincha. Y esta es la zona de mayor población y mejores tierras agrícolas. Si hoy, 6 de mayo del 2024, el Tahuantinsuyo estaría existiendo, nosotros estaríamos en el Chinchay-Suyo. Ahí está, mírate por acá. Vamos a hacer un acercamiento Google Earth. Tahuantinsuyo, Chinchay-Suyo, Lima, Perú. Aquí, aula de consejerías académicas de la Universidad de San Marcos. Ahí estaríamos nosotros, ¿ok? Bueno, pero ojo, es una de las regiones más grandes, pero no es la más grande. La más grande es la Coya, aquí te digo. Ahora mira, Anti,
Esa es la de la selva alta. El Antisuyo está acá al costadito, mira. Es la zona de la región de la selva. Es una región bien complicada de haberla conquistado porque en esas zonas que están los Amazonas, los Chachapoyas y muchas otras tribus de la selva son muy aguerridos. Y tan aguerridos que pusieron tenaz resistencia a las tropas incas. Los aucarrunas o soldados incas habían empezado a tener otra formación, otra organización desde la época de Pachacútec. Y ya para la época de Tupac Yupanqui lograron ser conquistadas esas zonas, pero fue bien complicado. El Coya, ahí está la más grande y ganadera, pero a la vez la más despoblada. Eso sería hoy, pues, Argentina, Chile, ¿no? Toda esa zona. El Conti-Suyo es el más chiquitito, mira, ve, la región más pequeña, ¿no? Esa zona correspondería a lo que actualmente sería parte de Arequipa, Moquegua y la zona de Tacna y Arica. Bueno, mira los límites. Por el norte, ¿nos vamos a dónde? Nos vamos a Colombia, parcera. Hasta el río Ancasmayo, Colombia. Ese es el límite por el norte. Oye, ñañito, mira para la selva amazónica, ¿no? Acá la selva, la zona del oriente. Mira, por aquí nos vamos hasta Chile, vamos a Chile, ahí al sur, ahí a la tierra de los hermanos chilenos. Nos vamos a hablar con la Bachelet. Ahí está el río Maule, o Biobío, que está al sur, en Chile. Y acá nos vamos con Nemo y sus amigos al Océano Pacífico por el oeste. Ahora, quiero que chequen, esta es una imagen del Templo del Sol, ¿ya? Que se encuentra en Ecuador. Ustedes dirán, profesor, ¿what? ¿Qué hace en Ecuador eso? Es que los incas llegaron a ocupar una extensión de 6 países. Quiero que veas por aquí los pueblos extremos: Pastos en Colombia, Diaguitas, Huarpes y Cuyos en Argentina y Chile, pero hay otros territorios en donde los incas han llegado. Aparte que su capital sabemos que está aquí en el Cusco. Ahora en julio me voy a dar una vueltita por ahí. Necesito hacer una investigación urgente. ¿Ya? Ya vean en el canal, en Alfo History, en YouTube, ese es mi canal, ya saben, ¿no? En Alfo History, en YouTube, así pones Alfo History, pegadito todo. Eh, Ahí voy a estar mandando unos videos ahí de la visita al Cusco, ¿ya? Algunas cositas por ahí. Mira, las ciudades se les llama yactas, pero escucha, cuando llegaron a su momento de mayor expansión, yo te dije que eso fue con Huayna Cápac, ¿no? De los 3 incas más importantes de la época del imperio, primero fue Pachacútec, el organizador, Tupac Yupanqui, que logró más conquistas, pero Huayna Cápac logró consolidar la zona de Ecuador y la zona de Colombia. Entonces, allá se logró establecer una importante ciudad que pasaría a ser considerada como una segunda capital, ¿sí? La ciudad de Tumibamba. Y justamente el Templo del Sol que ves acá se encuentra ya en Ecuador, en esa zona. Ahora vean por aquí, la red vial son todos los caminos que unían las yactas. Pero como tú sabes, estos caminos no son construidos originalmente por los incas. Fueron construidos originalmente por el Imperio Wari. Recuerda que Wari ya había hecho ciudades, las ciudades cabeza de región o cabecera de región, centros administrativos que controlaban diferentes regiones del Perú en la época Wari. Y para unirlos construyó caminos. Eso es lo que los incas van ahora a mejorar y a expandir y terminará llamándose el Capac Ñam. ¿Qué cosa es el Capac Ñam? El camino del gran señor. Déjame explicarte algo. El Capac Ñam no es un camino transitable para cualquier runacuna. Profesor, hábleme en español, en castellano, no en quechua. Los runacunas son los pobladores. Nosotros seríamos runacunas. Ah, no, perdón. Yo sería Mauta. Yo sería profesor. Tú serías un runacuna. Y los runacunas, bueno, tampoco los amautas, ¿eh? Podían transitar libremente por esos caminos. Tú dirás, entonces, profesor, ¿para qué estaban hechos esos caminos? Esos caminos estaban hechos para el Inca, su corte, que no era poca cosa. A veces una corte del Inca podía llegar a tener hasta 5.000 o 6.000 sirvientes. Y su ejército, sus tropas, conformadas por los soldados, o sea, los aucarrunas. Para eso estaba. Yo siempre a mis alumnos les he dicho, visiten los Capac Ñam para que puedan sentir que por ahí pasó un Inca. Claro, ya estamos en otro tiempo, ¿no? Pero el espacio nos une, ¿no? Entonces, a veces el espacio puede romper el tiempo, ¿no? Bueno, ya, y con un poquito de alucinación. Sin drogas, por favor. Ya, bueno, entonces, el Capac Ñam más cerquita que tenemos es el que está acá, pues, en Acato. Lamentablemente está cercado por una barrera, ¿no? Dentro de la Cato lo han dejado el camino.
y no vas a poder caminar por ahí, pero bueno, hay otro camino en Chaclacayo, ¿ya? Más cerca en Huaycán hay otro. Ahí yo he podido ir por esos caminos, ¿no? Es alucinante, te lo juro, es alucinante, ¿ya? O sea, el hecho de saber que tú estás parado en un lugar donde sabes que ya sabes que por ahí pasó un inca, o sea, esa es otra cosa, ya, claro. Muy bien, ahora mira, ¿qué países lograron los incas abarcar, antes de empezar eso, qué países los incas lograron abarcar en esos cuatro suyos? Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador. 6 países en total. Tú me dirás, profesor, pero los incas no llegaron a Brasil, más grande del mundo. No, no llegaron a Brasil. Ahora alguien me dice por ahí, concha le vale, pero marico, yo también entendía, chamo, que los incas habían llegado a Venezuela. No llegaron a Venezuela, chamo, no llegaron. Solo llegaron a los 6 países que te digo, ¿ok? Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador. Ahora mira, desarrollo histórico. Ya te había espoleado de esto, pero para los chicos que recién han ingresado, igual después ven el video. Fase regional. Es la época donde los incas eran un pequeño curacazgo, eran una pequeña tribu. Esa es la fase, esa es otra forma de poder clasificar los periodos. Ahí los incas eran un pequeño señorío y estaban en pugna, en conflicto con otros más, ¿no? Luego forman alianzas y nace la Confederación Cusqueña. Esas alianzas se logran mediante matrimonios. La fase imperial es la que nos importa a nosotros, es la más importante. Acá está Pachacútec. En mi canal les he contado la famosa batalla de Yaguarpampa. Ahí lo pueden chequear si desean ahí con más detalle, ¿no? La batalla de Yaguarpampa se dio cuando el que gobernaba no era Pachacútec, era Huiracocha. Ahora tú dirás, profe, ¿se está refiriendo al Apu Contixi Huiracocha Pachayachachi? O sea, al dios Huiracocha. No, me estoy refiriendo al gobernante que se llama como el Dios. Es como que yo me llame Jesús. Yo no soy el que crucificaron. Yo soy el profesor, imagínate, ¿no? Imagínate que me llame así, ¿no? Jesús. Por eso me estoy refiriendo al gobernante Huiracocha. Él gobernaba y los mensajeros de los chancas llegaron y los amenazaron. Huiracocha, en vez de defender a su gente, se quitó. Y se quitó con su hijo, que estaba considerado uno de los más vagos, mujeriego, alcohólico, borracho y todo. Urco. Se fueron. ¿A dónde se fueron? A las afueras del Cusco, al palacio de Chita. Y los quechuas quedaron, o sea, los incas, en ese momento, cuando también se le llaman los quechuas, quedaron totalmente sin ningún líder. Y de repente aparece, ¿quién? Cusi Yupanqui. Ese es el verdadero nombre de Pachacútec. Cusi Yupanqui. Y Cusi le dice, pueblo, un momento, les voy a hablar, les voy a hablar. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy el hijo de Huiracocha. ¡Oye, vete, desgraciado cobarde! Espérense, pero soy el hijo de Huiracocha que tuvo con otra mujer. Entonces no es el hijo con la colla, porque recuerda que los incas podían practicar la poligamia. Y en el caso pues de los incas, Huiracocha tenía muchos hijos, igual que la mayoría de incas tuvo un montón de hijos porque los tenía con diferentes mujeres. Entonces, Cusi Yupanqui no era un hijo de la realeza. Recuerda que para ser Auqui y ser luego considerado príncipe real y heredero futuro inca, tenías que ser hijo del inca y la colla. Sí o sí, no con otra mujer. Entonces, Cusi Yupanqui ya, pues cuando explica eso, la gente ya lo escucha. ¿Y qué le dice Cusi al pueblo? Oigan, el dios Sol, en un sueño que he tenido, me ha comunicado algo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Que yo los guíe a ustedes. ¿Así? Le dicen. ¿Y cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Yo mismo voy a llevarlos a la victoria, porque él me ha dicho que las piedras van a cobrar vida y van a empezar a ayudarnos. Y ahí nace la leyenda de los Pururaucas. Entonces tú dirás, oye, profe, ¿a qué se fumó Cusi Yupanqui? No, lo que pasa es de que Cusi era un gran estratega. Les dice a todos, vengan para enseñarles cómo las piedras van a revivir. Se van hasta una cantera, hasta uno de los cerros, allá hay varias canteras allá, y empieza a levantar así, piedrita tras piedrita, tras piedrita, tras piedrita, tras piedrita, y empieza a hacer como varios bloquecitos de piedritas. Y al hacer eso, le pone al final, o sea, la ruma de piedras que hace,
va a tener el tamaño de una persona, o sea, 1,60 m. Los incas tenían la estatura del hombre andino, te adelanto esto, ¿ah? Es 1,60 m. No es decir que los incas medían 5 metros como Goliat, no, no, por favor, ¿ah? Entonces, 1,60 m, le ponen el casco de los soldados aucarrunas y aquí una lanza. Ahora, les dice Cusi Yupanqui, aléjense unos metros, quiero que lo vean. Y cuando se alejan y lo ven, parecía un guerrero. Entonces, a lo lejos parece un guerrero. La gente lo miró y le dice, ¿no? Cusi, tú sí, ¿ah? Tú sí. ¿Por qué? Porque lo que estaba creando es una estrategia psicológica. ¿Qué pasa si hacen un montón de apilan un montón de piedras así, le ponen casco, casco a todos y lanza, lanza, lanza? ¿Qué pasa cuando lleguen los chancas y vean eso en un cerro? ¿Qué van a pensar? Que son soldados. Entonces, una guerra también se gana de manera psicológica. Entonces, Cusi ya era un estratega natural, ¿ya? Cuando hizo eso, la gente empezó a levantar piedra, 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 y por eso van a ser la leyenda de los Pururaucas, las piedras que se van a convertir en guerreros. O sea, nunca se convirtieron, pero sí creyeron los chancas que eran pueblos que estaban ayudando a los incas, pues. Ahora otra. Cusi Yupanqui le dice, caben zanjas de 2 metros y luego coloquen estacas abajo que apunten hacia arriba. Y por favor, sáquenle punta china. Tomen mi tajador. Uy, empezaron a colocar así. Entonces la gente le dice, Cusi, pero la gente, los chancas, ni que fueran tan tontos de venir y pisar eso. Entonces Cusi le dice, pero obvio que no, porque van a ponerle pasto sintético. Cusi, ¿dónde lo compro? Aquí en Inca Sodimac. No, mentira. Van a bordarlo. Y al final bordaron algo así. Imagínate que esta es una toalla. Pero imagínate, ¿no? Como pasto sintético, ¿no? Van a bordarlo, ellos lo mismo, y van a ponerlo así encima. Tic, así, tic. Y obviamente, cuando los chancas vengan, ¡plum! Se van a caer y van a pensar que la mama pacha se los está tragando y ¡puf! Se lo está clavando. Esas son estrategias. Los incas tenían para perder esa batalla, si no fuera por el gran Cusi Yupanqui. Y Cusi les dijo otra cosa más. Y quiero que prestes atención, ¿ah? Porque esto también es lo que determina que una persona en la vida triunfe. ¿Sabes qué? La motivación mental. La palabra te sube o te derrumba. Y Cusi les dijo algo que nunca se lo quitaron de la cabeza. ¿Sabes qué le dijo? El dios Sol me ha dicho que mientras nosotros estemos peleando de día, sus rayos del sol, los rayos de él siempre nos van a dar la energía para ganar. La victoria siempre será nuestra. Si peleamos de noche, el sol no podrá ayudarnos. Era un genio ese pata. Entonces todos dicen, desde este momento vamos a pelear siempre de día. Y nunca más pelearon de noche. Los incas no peleaban de noche, peleaban de día, porque creían que la energía del dios Sol era la energía vital para la victoria. Y es por eso que logró con eso, o sea, les está literalmente lavando el cerebro, o les está diciendo que win to win, sí o sí vamos a ganar. Y obviamente pelearon y les dijo algo más. Nosotros tenemos ya la ayuda del Sol. ¿Saben quién es la ayuda de ellos? Del enemigo. O sea, ese pata conocía también todo lo que era del enemigo. ¿Saben cuál es su energía de ellos? Sus dioses, Cusco Vilca y Anco Vilca. Eran 2 bloques de madera que los chancas andaban siempre en una litera cargándolo, así, bloques de madera cargando, y Cusi les dice, me van a abrir paso para yo ir y destrozar, y el que me pueda acompañar, acompáñeme para bajar esos ídolos de madera y partirlos, y al romperlos, vamos a tener la victoria. Todo el mundo ya, llegó el momento, recontra motivados, todavía los chancas cuando estaban entrando, varios otros verdaderamente dieron, o sea, Cusi los había motivado tanto que dieron el todo por el todo. Ese grupito, en proporción, los incas con los chancas, los chancas eran 4 veces más que los incas, 4-1. Y finalmente lograron ganar. Cusi se abrió paso, se fue hasta los ídolos Usco Vilca y Anco Vilca y ¡guau! Los partió.
Y los chancas se volvieron emos, se desmotivaron. Y en ese momento los capturaron y Cusi dio la orden. A todos los degollan. Les cortaron el cuello y vertieron la sangre en la tierra, volviéndose la tierra roja. Por eso Yaguar Pampa, Yaguar sangre, ¿no? Y la Pampa, la tierra de sangre. Cuando ya la otra historia, cuando llega a Huiracocha, Cusi lo va a buscar y todo. Es una historia larga ya, pero el segundo lo más importante, ya lo otro lo ven en el canal, por favor. Ya se imaginarán cómo se quedó, ¿no? Después Huiracocha lo va a querer matar a Cusi, pero Cusi no lo mató a su padre al final, pero sí se enfrentó a su hermano porque Huiracocha quería que su hermano sea el rey, el Inca. Y nadie lo quería a Urco. Todos lo querían a Cusi. Y obvio, no era para menos, se había ganado el liderazgo y el cariño. Bueno, organizó el imperio tras vencer a los chancas. Mira, la filosofía de Pachacútec la podemos resumir en una palabra: expansión. Así. Él dijo, ¿no? Yo, mientras viva, no dejaré de expandir mi imperio. Él es el fundador del imperio inca, lo dividió en 4 suyos y lo empezó a expandir tras batalla, tras batalla, tras batalla. Pero para eso tuvo que ser una organización política, económica, social y religiosa. Por eso decimos que Pachacútec es el organizador, es decir, sentó las bases administrativas del imperio inca. Bueno, claro, le cambiaron de nombre porque Cusi, Cusi es como que muy, ¿no? Muy débil ese nombre, ¿no? Pachacútec, en cambio, significa el que inicia una nueva era. También significa en quechua cataclismo. También significa transformador. Y todo eso es él, pues. Por eso le ponen ese nombre. Bien, Tupac Yupanqui es su hijo, que de entre todos los hijos que tuvo con su colla, él es el más, digamos, es un genio. Sí, él salió un genio. Muchos lo han considerado a Tupac Yupanqui el Alejandro Magno andino, ¿ah? Sí, no es para menos, ¿ah? Alejandro Magno, el hombre más importante de la edad antigua, del imperio helenístico, Macedonia, Grecia. Y acá Tupac Yupanqui es un genio. Las batallas las realiza con una perfección, pero ojo, él es experto en batalla. Su papá, Pachacútec, fue el organizador. Si no hubiera habido organización, obviamente Tupac Yupanqui no hubiera podido expandir nada. Pero entonces es una continuación. Ambos son valerosos porque gracias a la organización y también estrategia de su padre, Tupac Yupanqui pudo subirse en ese coche y seguir y expandir. Pero él era el genio, ¿no? En batallas. Como Auqui y luego como Inca generó las mayores conquistas para el imperio. Acuérdate que hemos hablado que a los chinchas conquistó a los chimú, y la gran mayoría de culturas que conquistó fue de manera violenta, salvo los chinchas de manera pacífica. Y Huayna Cápac, con él se concretó la máxima expansión tras invadir Pastos, Colombia. La zona de Ecuador, una parte, porque la gran parte de Ecuador fue de Tupac Yupanqui, ¿ya? Ahora, lastimosamente, bueno, mira, aquí antes de pasar, perdón, mira el mapa, mira lo que hizo con Naranjita Pachacútec. Ahí está, ¿no? La estrella es el Cusco y mira lo que con naranja hizo Pachacútec. Mira lo que se hizo con el correinado Pachacútec Tupac Yupanqui. Está como con naranja clarito, como con crema. Mira lo que hizo Tupac Yupanqui. Mira todo lo que está con celeste. Ve. Su diablo, ¿no? Qué bravo, ¿ah? Y Huayna Cápac está concretando esas zonas adicionales, ¿no? Que está por acá, para el norte. Y bueno, como ven, Tumibamba es la segunda capital que ya se concreta así en la época de Huayna Cápac. La zona de Tumibamba, por si acaso, había sido conquistada ya por Tupac Yupanqui, pero la ciudad tuvo ya preponderancia e importancia con Huayna Cápac. La guerra civil, lamentablemente, fue a causa de la rivalidad de las panacas. ¿Qué era una panaca? La panaca es la familia del Inca. La panaca es el ayu, pero de la realeza, el ayu de la clase alta. Y si lastimosamente van a haber enfrentamientos entre familias por el poder. Y eso, como consecuencia, trajo el debilitamiento del imperio. Huáscar era el hijo legítimo y fue nombrado Auqui. Y fue luego, vamos a decir, asumió el trono inca. Pero Atahualpa se enfrentaría a él por la situación de que muere Huayna Cápac. O sea, antes de que Huáscar asuma el trono,
Huayna Cápac había detectado algo extraño, ¿no? Parece que Huáscar estaba queriendo darle el poder nuevamente a un sector sacerdotal en el imperio inca. ¿Qué pasó en la época imperial? Que el poder más importante lo tenía el sector militar. Ese sector es conocido como el sector Hanan alto, el sector militar. Pero Huáscar de repente le quería dar el poder al sector Urin. Y el sector Urin es el sector sacerdotal, que vamos a decir, no es que no sea importante, sí, sí tiene importancia, pero quien toma las últimas decisiones es el sector Hanan. Si es que Huáscar le da el poder al sector Urin, hay una especie de traición ahí, ¿no? Entonces, por eso Huayna Cápac le quita el trono de Auqui. Sí, antes de morir, Huayna Cápac se lo quita. ¿Y a quién nombra Huayna Cápac como inca? A Ninan Cuyuchi. ¿Quién es? Otro hijo de Huayna Cápac, o sea, es hermano de Huáscar, pero es un bebé. Tiene 8 meses y medio de nacido. Entonces tú me dices, profe, pero está loco. ¿Quién va a gobernar el imperio de 8 meses y medio? ¿Quién? Los jefes de cada suyo. Los aposuyos, suyuyuapus o apocunas. Como habían 4 suyos, son 4 jefes. Uno por cada suyo. Hasta que Ninan Cuyuchi alcance los 15 años y ya pueda tomar decisiones. Pero, ¿el problema cuál fue? Que de la nada muere Huayna Cápac y muere Ninan Cuyuchi. Y es por eso que Atahualpa se rebela, se alza. Ahora, Atahualpa es otro hijo, pero no es legítimo. Pero es tan importante como estratega militar que se ha ganado el cariño del sector Hanan y es muy respetado. Algunos creen que era como el nuevo Tupac Yupanqui. Entonces, por eso Atahualpa salta y se enfrenta, ¿no? Entonces, Atahualpa es el ilegítimo, pero como Atahualpa era el gran estratega y todo, termina ganándole las 15 batallas en las que se enfrentó contra Huáscar, se las gana. ¿Y el problema cuál es? Que cuando ya ganó, el sector Hanan y el sector Urin están divididos, las panacas están divididas también. ¿Y dónde está Francisco Pizarro? Con Diego de Almagro. Están en Piura. Y ya pasan ahí nomás a Cajamarca. Y lastimosamente no hay una cohesión en el Tahuantinsuyo, no hay una unidad en ese momento. Si Pizarro llegaba en la época de Tupac Yupanqui, lo hubieran masacrado. Se dice que un grupo de portugueses llegó antes, justo en la época entre Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Por eso los portugueses no se llevaron la gloria, el aplauso, el reconocimiento de haber conquistado estas tierras, porque murieron, porque llegaron en una época que no era la época posible para lograr una conquista. En cambio, Pizarro llegó en una época que sí era posible, por la desunión que había. Entonces Pizarro aplicó la táctica, divide y vencerás. Eso estaba dividido, pues, ¿no? Entonces, miren, chicos, luego va a darse esta resistencia tras la invasión europea. Los últimos incas resisten desde Vilcabamba. Ese es el lugar que quiero ir. Fue descubierto por un grupo de investigadores con Edmundo Guillén Guillén en el año 1969. Está en la ceja de selva del Cusco. La mayoría no va a Vilcabamba. La mayoría va a Machu Picchu y no es para menos, también es hermoso, ¿no? La zona de Aguascalientes. Pero, pero Vilcabamba era el lugar donde está el Palacio de Vitcos. Era el lugar desde donde Manco Inca va a resistir con sus otros hijos. Sairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. ¿Ya? Bueno, eso ya lo veremos después, pero ahorita quiero que vean la organización. Observen por aquí esto rápido. La sociedad de los incas, nobleza de sangre, son los que gobiernan, ahí están las panacas de la familia de los incas y sus descendientes. La nobleza de privilegio, están destacando por sus servicios al Cusco. Ellos son los que se ganan, vamos a decir, la nobleza de privilegio y la nobleza provincial son una nobleza sola, pero dividida en dos, o sea, dividida en privilegio y provincial. Los de privilegio son los recompensados. Por ejemplo, los amautas, o sea, los profesores, por dar bien sus clases al sector de la nobleza, los podían elevar de rango. Los aucarrunas, o sea, los soldados, por hacer una gran batalla, los podían elevar. Eso son los de privilegio. Por eso destacan por sus servicios al Cusco. Y la provincial son los curacas subordinados al Cusco que se quedan en las zonas periféricas donde han sido recién conquistadas. Ahora, el pueblo está formado por los ayllus. No te olvides que el ayllu es la familia andina, pero extensa. Los jatunrunas o runacunas
son los pobladores que conforman los ayllus. Es la población más abundante en el Tahuantinsuyo. Organizados en ayllus, que es la comunidad campesina, cuyos miembros están vinculados por la tierra y el parentesco, o sea, todos son familia. De aquí se eligen a los mensajeros o chasquis, las akyas o princesas del sol, que son las que van a hacer la ropa del Inca en los famosos ayahuasis, y también la bebida, que es la chicha de jora. Y los mitmas son ayllus que se vuelven los ayllus colonizadores. Son los que son llevados a las zonas recién conquistadas para que les enseñen a los nuevos pueblos conquistados las costumbres y también sobre todo la religión y hablar quechua. Los servidores del Estado son los yanaconas, son sirvientes, y los pinacunas, piñas o pinas son los esclavos del Estado que trabajaban en producción de coca, en los cocales. Ahora, a nivel político, quiero que entiendas que hay una diarquía donde, o sea, gobierno de dos. El Zapa Inca o el Inca que está gobernando, él es del sector Hanan y el Huilac Umu es del sector Urin, lo que te decía hace rato. Hay dos sectores, Hanan y Urin, pero el que toma el poder acá literalmente es el Zapa Inca, el sector Hanan. El Huilac Umu es el primo o hermano siempre del Inca y es el que le pone la mascaipacha al Inca, que es estas plumitas de colores rojas, para que es el símbolo del Inca. Ahora, el Inca correina con el Auqui, le va enseñando a su hijo, el futuro Inca, cómo es ser gobernante, hasta que cuando ya el Inca muere, el Auqui se vuelve Inca. Entonces, el Inca es hijo del sol y de la luna, pero es un rey divinizado. Por eso se casaba siempre con la Coya, que es su hermana. ¿Por qué se casaba con su hermana? Porque no podía casarse con otra mujer que no sea hija del sol ni de la luna. Entonces, él es el hijo del Inti y de la Quilla. Oye, acá está una imagen de cómo lo transportaban, ¿no? Mira, el Zapa Inca, máxima autoridad. Acá está entonces el esquema del Auqui, su hijo. El Tucurricuy es el fiscalizador. Mira, los aposuyos te decía hace rato que son. Son los jefes de cada suyo. También se le puede llamar Apocuna o Suyuyuapu. Profe, ¿qué es el Tocricoc o Apunchic? Ellos son los gobernadores de una provincia o jefes de una provincia. Y el Curaca es el jefe de un pueblo o de un ayllu. Los chajis están los mensajeros. Ahora mira, la economía, hay dos principios que hay que tener en claro: la reciprocidad y la redistribución. ¿Qué cosa es la reciprocidad? Es el trabajo entre los miembros del mismo nivel social. Pero, ¿de qué manera? Hay una reciprocidad que, como ves aquí en ese... Mira esta imagen, por favor. Esta imagen que está acá a la derecha. El Ayllu, que está formado acá por todos los pueblos, son los que practican una reciprocidad, ¿sí? Una reciprocidad en el trabajo. Es una reciprocidad simétrica, si te das cuenta. Ellos, o sea, igualitaria, están produciendo agricultura. ¿Y qué van a hacer? Van a empezar a darle su producción al Estado Inca, pero por intermedio de cada uno de sus jefes, por intermedio del Curaca. El Estado lo que hace es, una vez de haber consumido, devolver, o sea, redistribuir, lo que se te das cuenta hace notar que hay algo asimétrico, ¿no? Los productos para que después el ayllu recién los pueda consumir. A eso se le llaman los principios de reciprocidad y redistribución. Hay actividades como la ganadería, textilería, pero la más importante es la agricultura. Y aparte son las tierras del Inca, la del Sol y la del pueblo. Aparte, por favor, vamos a ver las formas de trabajo. Mita, Aini, Minca. La Mita es el trabajo para obras públicas, solo varones lo realizan. El Aini es la reciprocidad dentro del Ayllu, la producción agrícola. Y la Minca es un trabajo colectivo en las tierras en favor del Ayllu. Normalmente el Aini a veces también se hacía para construir viviendas y era una cadena de favores. Todos se prestan favores ahí. Bien, estas son algunas manifestaciones culturales que ya ustedes van a ir repasando en la clase, tanto en su religión, cosmovisión, arquitectura, educación, que hemos venido hablando un poquito de eso en cada uno. Vamos a ver ahorita las claves de esas dos preguntas que nos quedan. Y esto lo vamos a ver esta semana, pues, en la línea de tiempo, comparándolo con algunos hechos de HU, que es importante también verlo, miren, ¿no? Paralelamente a esto está la final época de la Edad Media y empezando ya la Edad Moderna. A ver. Vámonos con las preguntas. Pregunta número 3. Pregunta número 3. A ver.
Pregunta número 3. Pregunta número 3. Ya. Atentos, atentas. Ahí la estoy compartiendo la pregunta número 3. Dice, a ver, perdón, aquí. Si se llega a visualizar, por favor. Perdón, se me salió. Ya. ¿Se llega a visualizar la pregunta 3? Sí, profesor. Ok. Como hemos señalado, la base inicial de la economía del Estado incaico radica en el trabajo y conocimiento de las sociedades súbditas que se utilizaban para procurar los recursos que los incas expropiaban para su uso. Los principios nucleares de la lógica economía incaica aplicados a un impuesto básico incluían los siguientes. 1. Cada sociedad súbdita es responsable de su propio bienestar. 2. Cada hogar registrado en los censos periódicos debe proveer mano de obra de manera rotativa. Y 3. Los incas serían responsables de brindar sustento a a los trabajadores mientras estos cumplían su trabajo. Otra más, 4. Los incas obtendrían sus bienes materiales de los recursos institucionales y no los tomarían directamente de las sociedades súbditas. 5, ahora sí, los incas ejercían liderazgo y generosidad como parte de las relaciones mutuas entre caciques y súbditos. En este caso, los caciques se refiere la lectura a los juracas. El texto leído pertenece a Terence de Altroy en su artículo Fundando el Imperio Incaico. Respecto al punto 2 de la lectura, podríamos afirmar que hace referencia a ¿qué? ¿Cuál es el punto 2? Cada hogar registrado en los censos periódicos debe proveer mano de obra de manera rotativa. A ver, cuando se dice que hay una forma de trabajo en la que solo participan los varones de cada ayllu de manera rotativa, o sea, por turnos. Y eso pues justamente se refiere al trabajo para las obras públicas, por turnos. Cuando hablamos de ese tipo de trabajo, hablamos de la forma de trabajo conocida como la mita. Por lo tanto, el punto 2 que te dice, la mita era un trabajo obligatorio para el Estado realizado por turnos. Cuando ustedes lo vean con detalle en la parte económica, ahí se van a poder dar cuenta que la mita es el trabajo por turnos y justo con el punto 2 coincide. Entonces la clave sería aquí, casita. ¿Sí? Muy bien. Damos la última pregunta. Damos la última preguntita, la pregunta número 5. Este es de verdadero o falso, ¿ya? Este es de verdadero o falso. A ver, pregunta número 5. Pregunta número 5. Ya, dice, en la periodificación de la historia incaica tenemos el periodo regional o legendario, donde los incas se constituyeron como un pequeño curacajo, el periodo de la Confederación, donde los jefes guerreros incas se aliaron con otros grupos locales del Valle del Cusco, y finalmente el periodo del Imperio, donde los incas alcanzaron su máxima expansión territorial, organizando el Tahuantinsuyo. Respecto a la historia incaica, determina el valor de verdad o falsedad según corresponda. 1. Pachacútec alcanzó la máxima expansión del territorio inca llegando a Pasto, en el actual territorio de Colombia. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Muy bien. 2. Manco Inca inició la dinastía de los Urin, donde los sacerdotes tuvieron el control político del gobierno incaico. Ya. A ver, con respecto al gobierno de los Urin, en la historia de los incas, los Urin empiezan en la época de Manco Cápac, el primer inca, el inca fundador. ¿Ok? Por eso va a ser falso. Cuando vean la historia política de los incas, ahí se detalla ese punto. Eso sería falso. 3. Cusi Yupanqui, así se llamaba Pachacútec, ¿no? Derrotó a los chancas en la batalla de Yaguarpampa al tomar
el poder se nombró Pachacute. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, Verdadero. muy bien. Y última, Tupac Yupanqui expandió el imperio incaico en el sur hasta el río Maule, llegando por el norte hasta Ecuador. ¿Quién realizó la mayor cantidad de conquistas? Tupac Yupanqui. Yupanqui. Y él solo logró llegar hasta la zona del sur, hasta la zona del río Maule. Pero cuando cogobernaba con su padre, logró conquistar la zona de Ecuador. ¿Sí? Entonces, eso sería verdadero. Y la clave sería verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Así es que nos quedamos con la clave dedito. Chicas y chicos, ha sido un placer. No sé si les queda alguna duda por casualidad antes de poder terminar. Si me comentan, Profe, sí, adelante. sí, pregunta, en sí los juris sí llegaron a tener el dominio político Sí. sí. Sí, mira, te explico. Los Surin, que son los incas sacerdotes, gobernaron desde Manco Cápac, que es el primer inca. Manco Cápac, Sinchi Roca, ellos dos se encuentran en el primer periodo de los incas, que se conoce como el periodo Curacal. Luego, los son Urinas, son sacerdotes. Luego empieza la confederación con Yoke Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, y hasta ahí nomás llegan los incas, Urin. ¿Por qué? Porque el sexto inca, que es el primero que se llama Inca Roca, él es Hanan. Y son los incas militares los que a partir de Inca Roca van a tomar las decisiones en la época del Tahuantinsuyo, los incas militares. En este caso, no significa que los Surin quedaron pisoteados, no. Sí siguen teniendo poder, pero un poder secundario. ¿Cuál es su poder? Ellos son los famosos Willac Humu. Los Willac Huma o Willac Humu son los que le ponen la mascaipacha al Inca y son los que se encargan de estar en los templos, de las fiestas religiosas, el Inti Raymi, el Capac Raymi, ¿no? El Maras Raimi, son los que se encargan de hacer rituales, pero el que toma las decisiones militarmente, políticamente, es el Hanan. Hasta que pasó lo lamentable, ¿no? Después de la muerte de Huayna Capac, cuando Huáscar quiso devolverles el poder y generó todo este problema turbulento. Por si alguno de ustedes tiene alguna duda de repente y quiere ver una clase, mejor, ya no con diapositivas, sino con pizarra, tengo una clase de incas en pizarra, está todo explicado en pizarra en el canal, lo pueden chequear en mi canal, ¿ya? Ahí lo puedes ver, ahí he subido un video. Lo malo que dura una hora. Si están dispuestos a ver la clase, una hora cuando no he podido resumirla porque es un tema muy extenso, ¿ah? Pero está ahí colgada toda esa clase. Está en el canal, ¿ya? En el canal de YouTube, Alpha History. Con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, ¿alguna otra duda, pregunta por ahí? Ninguna. Ok. Dios me los bendiga mucho, cuídense bastante, sigan estudiando y con buen ánimo llegaremos lejos. Hasta la próxima, chicos. Hasta el próximo lunes. Chao, chao. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias por tus preguntas, Gladys, Mylin. Han sido las que han estado preguntando. Muy bien, ¿ah? Excelente, las felicito. Gracias. Chao, chao. Chao, profesor. Nos vemos. Chao, Cristina. Cuídate mucho.